Ok, muy buenos días, tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida, ¿cierto? A la clase número 6. Les recuerdo nuevamente mi nombre, la señorita Claudia Ramírez. Vamos a avanzar. Los objetivos del día de hoy van a ser bastante más instructivos, más prácticos, ya que vamos a reforzar las WH questions, que yo sé que ustedes ya vieron, pero las vamos a reforzar porque son las preguntas que siempre nos van a salir, ¿cierto?, en los textos a leer, a trabajar. Además vamos a identificar vocabulario de prueba. Vamos a identificar aquellas frasecitas, ¿cierto?, que se repiten, aquellos enunciados que nos van a siempre aparecer en las pruebas para que usted ya se familiarice con esto y no le sea difícil al momento de enfrentar una evaluación. ¿Sí? Vámonos con esos objetivos. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Vamos a repasar las WH questions. ¿Por qué se llaman así? Porque son palabritas de pregunta, questions, que componen o se componen de W y H. Puede comenzar con ello como, déjame anotar, como por ejemplo en what, ¿cierto? WH y luego viene AT, WH, which, when, where, y también como el caso de how, que no empieza con WH, sino que tiene separadas estas letras, pero sigue siendo parte del club, digamos, ¿cierto? Who y why. Como usted bien ya sabe, aquí están los significados. What, qué o cuál, ¿cierto? Va a depender. Por ejemplo, cuando yo digo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? No digo qué es tu nombre, ¿cierto? Pero también tiene significado qué. Tengo which, que es cuál, siempre que yo tenga alternativas. Which of the following, cuál de las siguientes, cuál, which of these two pens, cuál de los dos, ¿cierto? Teniendo alternativas, teniendo opciones. When me pregunta cuándo, tiempo. Where, dónde, lugar. How, cómo, de qué manera. Who, quién o quiénes. Y por último, why, ¿por qué? La gran pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Aquí tenemos entonces las intenciones de cada una de estas preguntas. Tenemos, por ejemplo, what, ¿cierto? ¿Qué, cuál? Cuya intención es obtener información respecto a acontecimitos, qué sucedió, ¿cierto? Respecto a situaciones, o información en general, por ejemplo, cuál es tu nombre, cuál es tu comida favorita, ¿cierto? Todo eso lo podemos obtener con what. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta siempre va a ser un poco más, no va a ser un número, ¿verdad? O puede tanto ser una información cortita como puede ser una oración que destaque o recuente una situación, por ejemplo. Luego tenemos which, ¿cierto? ¿Cuál? Con alternativas. Me da a elegir, tengo opciones entre 2 o 3, 4 o 5, no lo sé. Pero me va a dar entre las opciones cuál es la correcta, ¿sí? En el caso de when, ¿cuándo? Se puede referir a una fecha, puedo contestar tanto con un año, pueden ser días, pueden ser meses, no lo sé. ¿Cuándo? En octubre. ¿Cuándo? En 1920. ¿Cuándo? Hace 3 días. O pueden ser horas. ¿Cuándo almorzaste? No sé, a las 3, ya. En el caso de where, que me pregunta dónde, siempre se va a referir a lugares. Lugares puede ser sobre la mesa. ¿Dónde dejaste el control remoto? Encima de la cama, por ejemplo. O algo más como un país o ciudades. ¿Dónde naciste? En Temuco. ¿En qué país naciste? En Chile. ¿Sí? En el caso de how, que me pregunta cómo, la intención de esta pregunta es obtener información respecto a la manera en que algo se lleva a cabo, la forma, o un estado. Por ejemplo, cuando tú preguntas, how are you? ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es tu estado? ¿Estás feliz? ¿Estás bien? ¿Estás mal? En el caso de who, siempre la información que yo busco es obtener información respecto a la persona. Who, ¿quién o quiénes? Who bought this? ¿Quién compró esto?
Estoy buscando que me digan, ah, mi mamá, Juanito, puede ser un nombre, ¿cierto? Puede ser un pronombre, pero siempre voy a buscar información respecto a quién, persona o personas. Y por último, why, ¿por qué? Esta pregunta obviamente busca respuesta en respecto a una causa, una razón, motivo, etc. ¿Sí? Esas son las intenciones detrás de cada una de estas preguntas. Entonces tenemos las preguntitas, tenemos su significado y tenemos la intención. ¿Qué tipo de respuesta busca esa pregunta? Y ahora les voy a mostrar un poco de vocabulario de prueba. Esto de seguro ya lo han visto, me van a decir, ah, sí, lo hemos visto en todos los textos. Por ejemplo, siempre tenemos esto. According to the text, o according to the dialogue, o according to the conversation, de acuerdo al texto, de acuerdo al diálogo. Por ejemplo, tienen un diálogo. De acuerdo al diálogo, ¿cuál es la intención de Juanita? Tal. De acuerdo a la conversación que leyeron antes, de acuerdo al texto que acaban de leer, de acuerdo a la carta, de acuerdo, bla, 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 bla. Siempre es de acuerdo a. ¿Por qué me parece esa instrucción? Porque a lo mejor le preguntan, de acuerdo al texto, ¿por qué María compró las manzanas? Y para usted va a ser, uno compra manzanas porque tiene hambre, punto. Pero no, de acuerdo al texto, ¿cuál fue la razón de la persona en el texto? Ah, tienes razón, porque ella quería comprar las manzanas para hacer un pie, no para comérselo inmediatamente, sino que para venderlo, por ejemplo. Ya, entonces siempre de acuerdo al texto tengo que buscar la intención o la información de acuerdo a lo que en el texto me indica, no a lo que yo creo de la vida en general, no, de acuerdo a lo que yo leí en el texto, en el diálogo o en la conversación. Otra pregunta clásica es, y que siempre se van a encontrar, what kind of text is this? ¿Qué tipo de texto? What kind, what type, kind, tipo. ¿Qué tipo de texto es este? Y ahí es cuando usted me dice, ah, es un diálogo. Ah, es una conversación, porque habían dos partes conversando, o tres partes conversando. Era una carta. Siempre, obviamente, usted va a tener las alternativas, pero ¿qué me está preguntando con tipo de texto? Escrito, obvio. Tipo de texto se refiere a eso, qué formato tiene el texto que leí. ¿Es un anuncio? ¿Es una carta? ¿Es una postal? ¿Es una receta? ¿Son instrucciones? ¿Qué tipo de texto es? ¿Sí? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es el objetivo de esto? Este es un clásico también. Main idea. What is the main idea of the text? ¿Cuál es la idea principal del texto? What is the general idea? ¿Cuál es la idea general del texto? Es lo mismo. Le va a cambiar la palabrita. Main idea, principal. General idea, idea general. Lo mismo. Primary idea, primordial, primaria. O sea, la principal, o sea, la general. En general, ¿de qué hablaba este texto? Ah, hablaba de la importancia de la fruta. Ya. Hablaba de la vida cotidiana de Pedrito, etc. Recuerda que usted siempre va a tener las alternativas, pero quiero que note que si me preguntan por main idea y en otra pregunta me preguntan por primary idea, es lo mismo. General idea, main idea, ¿ya? Y recuerde que no siempre le van a preguntar respecto a la idea general de todo el texto. A veces le pueden preguntar de main idea de un párrafo. ¿Cuál es la general idea del segundo párrafo? ¿Cuál es la primary idea del tercer párrafo? Y ahí también me está preguntando por lo principal, lo general de aquel párrafo, ¿sí? O del texto en conjunto. What is the text about? Otra pregunta clásica. ¿Sobre qué es el texto? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la...? Es similar a The Main Idea. ¿De qué se trata el texto? ¿Cuál es la idea principal? Lo mismo, ¿se fijan? La siguiente. What is the meaning of? Eso también lo hemos visto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de? Obviamente les dejo el punto suspensivo porque usualmente ahí viene la palabrita que usted tiene que saber identificar su significado, ¿cierto? What is the meaning of? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de? Aquí hemos visto en el color negro, ¿cierto? Todas las opciones que usted ya ha visto y va a seguir viendo en los tipos de pruebas, en los ensayos y en la prueba general. Así que espero que esto usted lo maneje, lo recuerde, lo anote, porque es probable que esta sea alguna de las vocabularias que usted ya va a ver
Y para que les sea más fácil identificarlo, ya, si la profe dijo kind, ya listo, kind of text, no voy a andar buscando en el diccionario en ese momento porque ya me aprendí que kind of text me pregunta por el tipo de texto. Ya, una entrevista, ¿qué alternativa tengo? Ya, claramente es un diálogo. Listo, paso a la siguiente. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos donde podemos encontrar este tipo de preguntas. Que usted ya ha visto, me va a decir, profe, ya lo sé, ya lo he visto 1000 veces. Bueno, veámoslo de nuevo. Aquí me pregunta, what kind of dialogue? No what kind of text, ahora me indica que es un diálogo, pero me pregunta qué tipo de diálogo, suponiendo que leímos un diálogo. Y me das opciones. Me da una entrevista de trabajo, una entrevista a beneficio, una entrevista. Claramente veo que es una entrevista. Ahora, ¿de qué tipo? Hay que ver el diálogo, ¿cierto? Una entrevista en un hospital, una entrevista con una familia, o de trabajo, o qué sé yo. También me pregunta, what kind of dialogue? Es decir, como, ¿cuál era la intención de ese diálogo? Era una entrevista, ¿de qué tipo? También me está hablando como idea general, ¿se fijan? Acá tengo otro ejemplo. What is the main idea of the text? La idea principal del texto. Promover, presentar. Promover un nuevo hospital, promover la salud de las personas, presentar la entrevista, una entrevista a un médico, a un doctor, presentar una entrevista al hospital, ¿cierto? Main idea, principal idea, general idea, primary idea. Y aquí tengo, miren, according to the conversation. Tengo according to the conversation y al ladito tengo el tiro, what is the meaning of? ¿Cierto? Dos de las que ya vimos, according to the text, according to the dialogue, according to the conversation, de acuerdo a la conversación. Y esto es clave, ojo, porque me preguntas cuál es el significado de benefit. Si usted fuera al diccionario ahora y lo busca, le puede salir beneficio, etc. Pero aquí claramente, de acuerdo a la conversación, ¿qué significado tuvo benefit? De acuerdo al contexto de la conversación. Por eso es clave que usted maneje esto. According to the conversation, ¿cuál es el significado de benefit? Que le hace sentido a la conversación. Porque a lo mejor ya, busquen en el diccionario benefit, beneficio. Alternativa 1, meta, B, fracaso, C, utilidad, D, recompensa. No sale beneficio. Porque de acuerdo al texto. No dice beneficio, pero me está hablando de que la persona puede ser un beneficio para el hospital. No, tiene que ver con que pueda ser una utilidad para el hospital. Perfecto, en ese sentido, beneficioso. Ya. ¿Se fija? Es la pregunta de la palabra misma, pero además de acuerdo a la conversación, lo que haga sentido en lo previamente leído, ¿verdad? Ya. Acá tengo otra pregunta con WH question. What is Sandra informing? ¿Qué informa Sandra? Tal alternativa, tal o tal, de acuerdo al texto. ¿Qué es lo que está informando? Y aquí nuevamente la pregunta, what kind of text is this? ¿Qué tipo de texto es este? Es una señalética, es un menú, es un diálogo, es un mensaje, es una carta, es una entrevista, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué es? Carta, menú, receta, diálogo, señalética, mensaje, postal, etcétera. ¿Sí? Ahí usted va a elegir la alternativa de acuerdo a lo que corresponda, ¿verdad? Según el texto que usted leyó. ¿Ya? Pero para que se vaya haciendo la idea de las preguntas. Aquí nos encontramos con las preguntas de la clase pasada, del texto que leímos. ¿Se acuerdan de Amelia? Si no se acuerda, vaya a verla nuevamente. Y aquí también nos encontramos con estas mismas preguntas. What is the main idea of the text? De nuevo me pregunta. Main idea, general idea, primary idea, los que vimos previamente. ¿Cuál era la main idea del texto? Presentar, promover, financiar, etc. Número 2, according to the text, what is the meaning of record? De acuerdo al texto, a lo que leímos, ¿cierto? Que ella rompió su propio récord, es decir, la alternativa A rompió su propia marca, ¿verdad? Number 3, what is the best title for paragraph 1? Miren lo que le está preguntando.
cuando hicimos esta actividad. ¿Cuál era el mejor título para el párrafo 1? Obviamente, si yo voy a buscar cuál es el mejor título, primero tengo que pensar cuál es la idea principal del párrafo 1 para yo ponerle un título acorde a lo que me está informando dicho párrafo. ¿Sí? Entonces, al buscarle un título, el mejor título que represente el párrafo 1, es porque igual tengo que entender cuál es la idea principal de dicho párrafo. Lógico, ¿no? Lo mismo la pregunta 4. What is the best title? Oops. What is the best title for paragraph 3? Lo mismo. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 3 para yo poder resumirlo, ¿cierto? En el título, que le haga mayor sentido a lo que dicho párrafo representa. Y acá tengo la pregunta, why? ¿Por qué? ¿Por qué Amelia se convirtió famosa en tal año? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, motivo, circunstancia, causa? Todas las preguntas de why, ¿por qué? Se responden con because. Así como usted tiene, a ver, texto. Así como usted tiene, por ejemplo, en español, ¿verdad? ¿Por qué? Separadito, con tilde en el pie, ¿cierto? Usted responde, ¿por qué te gustan las frutillas? Ah, porque son deliciosas. Y mi respuesta en español es porque, juntito, sin tilde, nada. La pregunta ¿por qué? Con tilde. Se responde con ¿por qué? Lo mismo ocurre acá. Why? Because. Y aquí obviamente lo que usted tiene que identificar es la razón, ¿cierto? Porque... Ay, quiero reír. Aquí. Ay, no puedo dibujar. Porque rompió su primer récord. Porque viajó alrededor del mundo. Porque fue la primera mujer en volar alrededor del mundo. Porque fue la primera mujer en volar a través del Atlántico. ¿Por qué? Porque. ¿Sí? Siempre va a ser because. Y ahí yo debo ver cuál de las alternativas me da la razón del motivo de por qué fue famosa en tal año, como lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Así que los invito a revisar las clases anteriores, cuáles habían sido las preguntas, se repiten que me pregunten minería, se repite que me pregunten general idea, according to the text, what is the meaning of, etc. Para que a usted les sea más fácil reconocer estas preguntas al momento de la prueba y no pierda su tiempo buscando what, is, de, main idea. No. Recuerda que el uso de diccionario, creo que en una clase de Miss Gabriela les explicó un poco cómo utilizarlo, ¿cierto? Uno no busca palabra por palabra. Y aquí yo le ayudo a encontrar más fácil y más rápido quién me pregunta. No necesito entender for, de, si ya me pregunta best title paragraph 1, ¿cuál es el título para el párrafo 1? Tengo que buscar la idea general, etc. ¿Ok? Así que espero que les haya servido esta clase. Tomen nota, anoten estas cositas porque el día de mañana o la siguiente clase cuando nos enfrentemos a un texto, nuevamente van a venir estas preguntas. What is the main idea? According to the text. What is the meaning of? Etcétera. ¿Sí? Así que se los dejo de tareita, repasarlo, escribirlo, volver a revisar este mismo Power, volver a anotar esto, according to the text, de acuerdo al texto, according to the dialogue, de acuerdo al diálogo, according to the conversation, de acuerdo a la conversación. What kind of text? Main idea, lo mismo que general idea, lo mismo que primary idea. What is the text about? ¿De qué se trata el texto? Es decir, ¿cuál es la idea principal nuevamente? What is the meaning of? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de? Y de acuerdo al texto, ¿cuál es el significado de? ¿Cierto? Lo mismo, volver a repasar la double choice question. ¿Qué información? Bueno, ¿qué información me pide el what? Me va a preguntar por situación, información. Which? Me va a hacer elegir entre opciones. Where? Me va a preguntar por lugares, o países, o ciudades, etc. Why? ¿Por qué? Causa, razón, motivo, etc. Así que le pido por favor que tome nota, que recuerde esto, que lo practique, que lo identifique, quizás las clases anteriores vayan a ver los textos que trabajamos con las preguntas, e identifique ahí las WH questions, identifique ahí las preguntas tipo, el vocabulario que le estoy mostrando aquí, nuevamente revisar aquí los ejemplos, ¿verdad?
Y eso, les deseo lo mejor y nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós.